bosque de Caldén es un bosque nativo de nuestra provincia de La Pampa y ya se lo hemos presentado. Pero en el programa de hoy ahondaremos sobre las distintas acciones que deben realizarse sobre él para garantizar su funcionalidad y su composición. Para ello, distintos profesionales de nuestra provincia nos explican las distintas acciones y en qué consisten los planes de manejo que se deben realizar sobre el bosque. Ramiro Vicente es ingeniero forestal, ya ha participado de nuestro programa de la aldea y a continuación nos cuenta y nos explica la historia y la relación sociológica del bosque de Caldén con la sociedad y cómo el bosque fue utilizado para lograr un desarrollo productivo. Todos sabemos que el bosque de Caldén para nuestra provincia es el elemento, digamos, principal, ¿no? Está en nuestro escudo. Tiene una particularidad el Caldén que es una especie endémica, es decir, naturalmente crece en esta región. Dentro de la ecorregión de la que forma parte, que es el Espinal, es un actor importantísimo, principalmente las provincias sur de la provincia de San Luis y nuestra provincia de La Pampa, que la atraviesa en toda su extensión. Forma parte de nuestros ecosistemas. Hay un montón de situaciones asociadas al Caldén que muchas veces por desconocimiento hubo muy malos manejos del bosque de Caldén, ¿no? Desde principios del siglo pasado hubo una sobreexplotación, hoy por ahí no tanto, yo creo que se convirtió esa sobreexplotación posteriormente en una especie de avance de frontera agrícola, no tanto en el uso del bosque, sino en remover el bosque y un poco aprovechar ese suelo con otro fin, ¿no? Cosa que sabemos todos que no tiene mucho sentido, porque justamente el bosque es parte de ese circuito de nutrientes y de vida asociada, ¿no? Yo creo que hoy hay un poco una perspectiva distinta, hay organismos estatales que están trabajando en ese sentido, en tratar de que el bosque sea parte integral de la producción, muchas veces asociado básicamente con la ganadería, así que un poco ese es el panorama. La idea es que dejemos de perder superficie boscosa y que si lo vamos a usar sea con un fin, digamos, de algún modo sustentable, ¿no? Que en las próximas generaciones lo puedan seguir haciendo, puedan seguir usando y disfrutando. Y desde el punto de vista maderero, bueno, yo creo que hoy prácticamente no hay un uso maderero del bosque, es muy bajo el uso que tiene. Tuvo su apogeo la producción de madera para algunos usos, para mueblería, por ejemplo, y hoy básicamente es para lo que es carpintería rural, ¿no? O sea, postes, ese tipo de uso, pero no hay un aprovechamiento, digamos, una industrialización de esa madera que en algún momento precaria, pero la hubo, ¿no? La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos número 26.331 tiene como objetivo la protección ambiental de los bosques nativos del país. De esta ley surge nuestra ley provincial, la 2624, para la conservación del bosque nativo del Caldén. Lo que establece esta ley es un ordenamiento para la provincia y deja definido que cualquier acción que se deba realizar sobre el bosque tiene que estar contemplada en un plan de manejo. Un plan de manejo es una herramienta técnica elaborada por profesionales donde se vuelcan todas las actividades y acciones que se quieren realizar sobre un bosque y qué objetivos persigue, si objetivos de aprovechamiento, de conservación, de apertura, etc. Es muy importante para quienes vean este programa que conozcan que existen fondos que pueden solicitar para el mantenimiento de su bosque al Ministerio de Producción de nuestra provincia. Claro, bueno, es un poco la idea de que lo que vino a resolver en cierto modo la que conocemos como Ley de Presupuestos Mínimos, ¿no? Vino a solucionar un poco esa situación, ese desmanejo que había, un poco organizar esa situación y a través de los planes de manejo, esa es la idea. Yo en particular creo que los planes de manejo tuvieron una falencia que fue digamos, no generar una buena gestión del bosque, ¿no? Sino que se utilizó muchas veces eso para reforzar otras situaciones del establecimiento agropecuario.
y no tanto el bosque en sí. Me parece que hay que enfocarlo de distinto modo. Nuestro bosque tiene su particularidad, no es lo mismo nuestro bosque que, obviamente, no sé, una selva de yunga. Las condiciones de biodiversidad, de fitogeográficas son completamente diferentes. Yo creo que deberíamos empezar a trabajar en eso, a ver cómo resolver muchas veces lo que hoy llamamos residuos, ¿no? Es decir, sabemos que hoy un aprovechamiento de un árbol de caldén genera muchos residuos, entre comillas. Tal vez eso que llamamos residuos tengamos que convertirlo en otra cosa y de ese modo optimizar ese aprovechamiento. Me parece que esa es la clave. En algún momento se trabajó en carpintería de piezas chicas, que es lo que a veces ocurre con el caldén. Tiene fustes de gran diámetro, pero de poco largo, entonces para el reproceso industrial es complicado. Bueno, se había pensado en piezas más chicas y darle un valor especial, porque en realidad la madera de caldén tiene, como muchos prosopis, una tonalidad rojiza, oscura, que es muy atractiva. Pero bueno, hay que saber ponerla en valor, ¿no? Eso es un poco creo que debería ir para ese lado. El bosque de Caldén está compuesto por distintos estratos verticales, dentro de los cuales se encuentra el arbóreo, el arbustivo y el graminoso o herbáceo. A continuación, la ingeniera Florencia Vivalda nos explica en detalle cuál es la composición típica del caldenal. El bosque de Caldén es considerado un bosque endémico, ¿sí? Ya que el caldén es la única especie que está en Argentina, más precisamente en La Pampa, San Luis, Córdoba y un poquito de Buenos Aires. Es importante conocer los procesos de degradación y cómo esos procesos afectan tanto la estructura como la composición del bosque de Caldén. El bosque ideal es el bosque de Caldén típico con árboles grandes, sabanas. Pero bueno, ese tipo de ecosistema fue variando a lo largo del tiempo debido a diversos factores. Entre ellos fueron la deforestación y la explotación forestal, la actividad ganadera y el fuego. Estos factores hicieron que el bosque fuera modificando, ¿sí? Y fuera pasando a diferentes estados de transición. Ya sea un bosque cerrado, un poco más cerrado, con arbustos, o un bosque más cerrado con pastizal, o un bosque totalmente cerrado que se considera fachinal. Ese estado del bosque, el fachinal, ya no presenta ningún beneficio ecológico ni económico. Entonces lo que se busca es evitar que el bosque de Caldén llegue a ese estado. Se comenzó a estudiar cómo afecta el fuego tanto a la estructura como a la dinámica. Se trabajó en un campo en los cuales fueron afectados por diferentes severidades de fuego. Se determinó que en aquellos sitios en los cuales la severidad de fuego fue muy alta, o sea, el fuego fue muy destructivo, el bosque se perdió por completo, ¿sí? Conduciéndose a estados de fachinal. En cambio, por otro lado, cuando el fuego era más de una severidad baja a media, se pudo observar que tanto la composición como la estructura del bosque no varió, ¿sí? Y que tenía oportunidades de recuperarse mucho más fácil y de las especies sobrevivir, más precisamente el caldén. Y también lo que se observó en aquellos sitios en los cuales el fuego fue muy severo, con una severidad muy alta, es la destrucción total y la aparición de arbustos, sobre todo de Condalia microfila, que es el piquillín. Como conclusión, se determinó que es muy importante primero conocer también qué es lo que hay en el bosque, ¿sí? Y qué tipo de manejo se le debe hacer para evitar la degradación por completo, para llegar a un estado en el cual ya no se puede aprovechar el bosque tanto ecológica como económicamente. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional
para lograr la descontaminación. Los bonos de carbono nacen, o surgen mejor dicho, del Protocolo de Kioto y son uno de los 3 mecanismos propuestos para poder disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que son responsables del calentamiento global y por consecuente del cambio climático. La ingeniera en recursos naturales Florencia Ricard nos cuenta a continuación cómo son los bonos de carbono, en qué consisten y algunos casos que podemos observar en nuestro país. Esto del bono de carbono entra en el marco de proyectos de compensación, ¿cierto? En esos proyectos de compensación existen 2 partes. Existe una parte que generalmente son empresas que emiten mucho carbono, emisiones de contaminantes de gases de efecto invernadero, y no tienen forma, o logran reducirla, pero no tienen forma de capturar más, por lo que para ser sostenibles en el mercado internacional o nacional, deben salir a comprar carbono que alguien más está secuestrando, que vendría a ser la segunda parte. Entonces, para esa segunda parte es donde entra en juego este mercado de bonos de carbono, donde un productor que tiene una gran superficie de área forestada o de bosque natural o implantado, como sea, entra en este programa de compensación, pasa por procesos de verificación y se le asigna como un certificado donde se le contabiliza cuánto carbono está secuestrando en esa porción de tierra, y es lo que eso comercializa con estos terceros contaminantes en un mercado que funciona tal como el mercado cotidiano que conocemos de compra y venta de mercadería, ¿sí? Es un mercado que se rige en oferta y demanda, entonces el precio de este carbono que secuestra ese bosque fluctúa tanto como puede fluctuar en un kilo de pan, ¿sí? Salvo que no hay inflación, ¿no? Pero es decir, se rige por la oferta y la demanda. Pero bueno, sí, es un mercado sumamente interesante. Hay casos en Argentina donde sí se han sujeto a ese mercado de bonos de carbono, principalmente en Corrientes, al punto tal de que les convenía más dejar de utilizar sus sistemas productivos forestales y dejarlos ahí solo secuestrando carbono y vender los bonos. En un momento era muy rentable, pero bueno, sí es una opción que siempre es posible y está latente. Agustín Docampo es ingeniero en recursos naturales y medio ambiente y para recibirse realizó su tesis, su trabajo final, sobre la implementación del rolado selectivo de baja intensidad en la provincia de La Pampa. Esta técnica ya había sido utilizada en otra provincia, pero en la provincia de La Pampa es relativamente nueva. Gracias a este trabajo se pudo incorporar posteriormente como profesional en la Dirección General de Recursos Naturales, donde hoy se desempeña como técnico en el área de bosques nativos. Principalmente a partir de la Ley Nacional de Bosque, que es la 26331, llegan fondos de nación por los cuales nosotros abrimos convocatorias para que los distintos establecimientos, a través de un profesional, se puedan presentar planes de manejo para su establecimiento, claramente en establecimientos que tienen bosque nativo. Entonces la idea es esa, presentan un plan a través de un profesional, acá como nosotros como autoridad lo evaluamos al plan. Por disposiciones hay unos ciertos requisitos que tienen que tener los planes, información sobre las densidades, coberturas, sobre fauna, pendiente y demás. Se evalúa, se va al campo. En el campo nosotros lo que hacemos es recorrer el sector si bien el plan de manejo es a 15 años, todos los años se van presentando actividades, que son los planes operativos anuales, se les llama. Esos planes operativos anuales son los que nosotros vamos a evaluar al campo en sí. Por ejemplo, el primer año se presenta una intervención de raleo mecánico en un sector del establecimiento, en un sector de bosque del establecimiento. Entonces nosotros vamos al campo, recorremos ese sector, vemos coberturas, densidades, si bien están plasmadas en el plan, es como un poco de chequeo a campo. Y una vez que está esa información, nosotros vamos, sacamos fotos, recorremos, venimos, elaboramos un informe. Ese informe podemos aceptar de alguna manera la actividad como que es factible o
podemos hacer unas ciertas modificaciones, principalmente en lo que es la actividad, en intensidades, en diseños de cómo se tiene que hacer el raleo. Y a partir de ahí, bueno, se habla con el profesional y se elabora una resolución, que esa resolución es la que se le entrega un dinero al propietario del establecimiento para que con ese dinero ejecute esta actividad que se plasmó en el plan. Nación, todos los años o cada mes, eso no lo manejo yo tanto, pero nos dicen si existió una disminución en la cobertura de bosque de la provincia. Entonces, por ejemplo, nos mandan un informe diciendo que en tal sector se vio una disminución de cobertura. Entonces nosotros, a través de imágenes satelitales que se actualizan todos los días, vemos y decimos, ah, sí, esta picada, por ejemplo, una picada interna, se realizó sin autorización. Entonces la idea es ir al campo, chequearlo, y si es así, como bueno, generalmente no se equivoca una imagen satelital, se elabora un acta de infracción y bueno, lleva un procedimiento administrativo. Pero sí, nosotros siempre estamos sabiendo cualquier tipo de disminución de cobertura, si se hace una picada, si se hace un desmonte sin autorización, nosotros estamos al tanto, sí. El futuro sería un poco hacer un buen manejo entre lo que es la ganadería y el bosque, porque si bien la ganadería se sustenta, no es algo que le haga bien al bosque en sí. Porque, bueno, ya se sabe que la vaca, a través de la diseminación del caldén, de la semilla de caldén, hace que el bosque se empiece a cerrar, se empiece a llenar más de renuevos, de árboles más chicos sería, y eso genera una mayor cantidad de combustible y ante un eventual incendio eso, como tiene mucho combustible, no queda nada, o sea, se incendia todo. Entonces la idea es esa un poco, y creo que se está teniendo en cuenta y se está valorando el hecho de hacer un buen manejo del ganado en el bosque, o sea, un buen manejo de que la vaca se lleve bien con el bosque de Caldén. Creo que la relación entre el productor y el bosque es muy buena y el productor quiere mucho al bosque, así que en ese sentido estamos tranquilos. Diego Andrada es ingeniero agrónomo y nos explica cómo eran y cómo son los pastizales nativos de nuestra provincia y una de las principales problemáticas que enfrentan en conjunto con el paisaje del Caldenal, que es la arbustización. Una de las problemáticas que tiene el bosque nativo es que si se lo deja estar, si no se interviene, se transforma en un fachinal que pierde sus propiedades y que pierde su función en el ecosistema. La pampa estaba compuesta, la fisonomía, por individuos adultos, aislados, a razón de bajas densidades, y no estaba el estrato intermedio. Solamente se componía el estrato graminoso herbáceo, como las especies pristinas estas, y los individuos adultos aislados de caldenes. Cuando se incorpora la ganadería, que se saca la oveja de la provincia, empieza como un proceso de sembrado de estos individuos, porque el animal come la chaucha y para que nazca el caldén tiene que pasar por el tracto digestivo del rumiante. Así es como empieza el proceso de arbustización en la provincia, ¿sí? Antes los fuegos, cuando se producían de forma natural a través de rayos, era acumulación de combustible fino de estas especies forrajeras pristinas y tenían baja intensidad, rápido y no sufrían alteraciones los individuos arbóreos de caldén. Pero con el tema de la arbustización, con el tema de que se empiezan a arbustizar, el animal no puede acceder, estas especies responden muy bien a lo que es el pastoreo intenso, ¿sí? Y empiezan a ser reemplazadas por otras especies que son las pajas, que no tienen tanta palatabilidad, el animal elige, el mal manejo, la baja carga, la capacidad de elección de los animales hace que vayan seleccionando y vaya generándose mayor pajonal. También el tema de la arbustización
y con ello la acumulación de combustible. El manejo de los pastizales, básicamente, nosotros ahora con este tema de la erosión, los bosques cerrados y la baja capacidad de entrada de los animales al tema, el aprovechamiento, la pérdida de cobertura, hacemos que con manejo, con estas intervenciones y manejo ganadero, un mejor aprovechamiento del pastizal. Y bueno, con estas prácticas nosotros lo que tendemos, y el productor se ha empezado a interesar por esto, porque bueno, más allá de que puede hacer un aprovechamiento de los recursos forestales, también hace un aprovechamiento de lo que es la productividad del campo, porque aumenta su productividad con el aumento del sistema. ¿Sí? El director general de Recursos Naturales, Carlos Bonemezón, nos explica a continuación cómo está prevista la temporada de verano 2022 en lo que respecta a la situación climática actual y el riesgo de incendios. La autoridad de aplicación respecto al uso del fuego en la provincia es la Dirección General de Defensa Civil, ¿está? Pero como lo que se nos quema es el bosque, nosotros desde Recursos Naturales también tenemos nuestra parte en esta cuestión, sobre todo en esto de trabajar con los combustibles. Que los combustibles sean productos aprovechables y no sea combustible. Defensa Civil hace concretamente el trabajo de combate del fuego, ¿sí? Que es muy importante tener un buen sistema de combate, tener preparado todo el sistema que tenga que ver con, no sé, desde maquinaria, personal y demás, y también junto con Recursos Naturales ver las perspectivas que pueden venir respecto a la próxima temporada de incendios. Esto es un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo ya con Defensa Civil, donde lo que se hace es una observación paulatina de cómo va avanzando el tema climático respecto de las lluvias y cómo se ve repercutido eso en el campo con la generación de material fino. Digamos, el material fino es son aquellas especies que el ganado en general come, digamos, accede. Y si tenemos mucho volumen de ese material fino, eso es lo necesario para que se inicie un incendio. Es decir, si tenemos abundancia de material fino, puede caer un rayo, una chispa, de lo que sea, y eso es el lugar por donde se va a generar el incendio, y de ahí se va a desatar. Bueno, en la medida que hay menos cantidad de material fino, tenemos menos probabilidad de que ocurra el incendio. Pero esa existencia de material fino viene muy atada con las cuestiones climáticas, y también hay ciertas mediciones que hay que ir haciendo para ver justamente cómo va evolucionando el tema de ese material fino. Digamos, hacer un pronóstico de acá al verano, en realidad todavía no estaríamos en condiciones de decirte, bueno, sí, mira, va a ser un verano complicado. Lo que estamos viendo ahora es que venimos con el periodo de lluvias bien. Esto, si bien ahora es un beneficio importante para todos, si este periodo de lluvia se nos corta durante enero o diciembre, ya sabemos que puede ser muy complicado, porque todo lo que está creciendo ahora y todo lo que los animales no se comieron queda disponible para los fuegos. Entonces, lo que ahora es un beneficio importante, si en el verano llegáramos a tener una temporada seca de 15 a 20 días de mucho calor, hay que estar muy atentos porque puede ser complicado. Así que por ahora esperemos que en el verano venga húmedo, que generalmente los veranos nuestros son secos, digamos, pero lo que no tenemos que tener son esas sequías extremas por ahí de un mes sin llover en el verano, o con mucho calor, o con esas tormentas secas, que son las que nos generan incendios y que nos complican la existencia. Si por ahora con la lluvia que estamos teniendo, vemos o avisoramos que en el verano va a haber un volumen de material fino importante. En este programa conocimos y les mostramos distintas acciones que se pueden realizar y desarrollar sobre nuestro bosque nativo y que son fundamentales. Es muy importante comprender que nuestros bosques nativos deben ser intervenidos, sea para su aprovechamiento o conservación, para garantizar su funcionalidad y evitar el riesgo de incendios.
Para todos aquellos que estén interesados, les comentamos que pueden consultar en la página del Ministerio de Producción de la provincia, en el área de recursos naturales, sobre las distintas acciones y actividades que podemos realizar sobre nuestros bosques y la distinta documentación que se debe presentar. Recuerden que pueden consultar este material en nuestras redes sociales. Nos vemos la semana que viene.